Este es un video para aquellos a los que les gustan los chismes de derechos. ¿Se acuerdan de estos cruceros llegando a La Habana y que podían verse desde una ciudad en ruinas? Claro que sí, todos lo recordamos. Desde el año 2016, cuando comenzaron a llegar estos cruceros al puerto de La Habana y que dio inicio a un proceso judicial en los Estados Unidos que concluyó hace muy poco tiempo con dos sentencias completamente opuestas. Por un lado, un tribunal de distrito sancionando a estas compañías de cruceros, Royal Caribbean, Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line y MSC, a pagar cada una de ellas más de 100 millones de dólares a una compañía que opera desde Kentucky llamada Havana Docks. ¿Por qué se dio inicio a este proceso judicial? Y claramente, para resumirlo mal y rápido, la respuesta es el embargo. Pero antes de que comiencen a encontrar algunos una excusa en el tema embargo para hablar, para explicar la desastrosa economía de Cuba, y cómo este embargo es una daga en el corazón del desarrollo económico en Cuba, déjenme primero contarles la historia, porque a los tribunales norteamericanos no les interesa esa politiquería. Eso para el sistema judicial cubano, que tienen una foto de Raúl y Fidel en cada una de las sedes judiciales. Aquí no funciona así. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué son obligadas estas compañías a pagar esta suma millonaria, cada una de ellas a Havana Docks? Pues simplemente porque fueron demandadas por tráfico de propiedad confiscada en Cuba en el año 1960. Evidentemente propiedad confiscada a esta compañía Havana Docks. Por tanto, estos cruceros, estas compañías de cruceros, al hacer que sus cruceros atracaran en el muelle de La Habana, en el puerto de La Habana y uno de sus muelles, embarcar y desembarcar pasajeros y hacer que ese muelle de La Habana fuera un punto de partida y llegada para turistas que excursionaban en tierra, pues hacían uso de una propiedad que le había sido confiscada a una compañía norteamericana en el año 1960 exactamente, con los procesos de nacionalización que se dieron al inicio del triunfo de la revolución, y a partir de aquí se da un debate interesantísimo que termina con una victoria de los cruceros y por tanto, creo yo, con una victoria del gobierno cubano que podría seguir traficando esas propiedades confiscadas en el año 1959 y adelante, que pongo a consideración de ustedes y pues disfrutamos todos de este proceso hermoso que es aprender juntos. Si les dije antes que cada una de estas compañías había sido sentenciada a pagar más de 100 millones de dólares, ¿por qué digo ahora que termina con una victoria de los cruceros? Pues porque aquella sentencia fue apelada a la Corte de Apelación del 11º Circuito y entonces el debate cambia completamente. En este proceso de apelación sucede algo interesante que es lo que queremos poner a su disposición. Un debate que dividió a los jueces. Y quiero mostrarles cuáles fueron esos criterios divididos y por qué terminan los cruceros ganando el pleito. ¿Cómo se llega? Desde que un tribunal de primera instancia obligara a estas compañías de cruceros a pagar más de 100 millones de dólares en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton,
a que un tribunal de apelación del 11º circuito le diera la razón a estos cruceros, a estas compañías de cruceros, y por tanto revocara la sentencia del tribunal de distrito. Para entenderlo, tengo que hacerles la historia, y aunque es un proceso que tiene algunos elementos de derecho bastante complejos, acá estamos para conversarlo y para discutirlos de la manera más simple y común posible. En 1905, quédense con esa fecha porque es muy importante, el gobierno de la República emitió el decreto número 467 que otorgaba a la Compañía del Puerto una concesión por un periodo de 50 años. Esta concesión le permitía a la Compañía del Puerto construir un grupo de instalaciones para la carga y descarga de buques, así como un muelle en la parte norte del puerto. Esta concesión se otorgó en concepto de usufructo, y esto es muy importante también. El usufructo le permitiría entonces a la Compañía del Puerto, por un periodo de 50 años, realizar un grupo de construcciones, instalaciones mecánicas y demás para operar buques en el puerto, pero que seguirían siendo propiedad del Estado cubano. Por tanto, ese usufructo se le otorgaba solamente por el periodo de 50 años y transcurrido ese tiempo, volvería el Estado cubano a tener pleno dominio de esas instalaciones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el concepto de usufructo, que fue como se le otorgó a la Compañía del Puerto, y el concepto de propiedad. Y aunque no queremos profundizar mucho en cuestiones de derecho puro, es importante entender la diferencia entre un usufructo y una propiedad. Con el usufructo, usted puede hacer uso de esas instalaciones, usted puede tener posesión de esas instalaciones, disfrutar esas instalaciones y por tanto recibir las ganancias que se generen de esas instalaciones, pero no puede disponer absolutamente de ellas, porque disponer de un bien es solamente un derecho que emana de la propiedad, no del usufructo. Es decir, aunque son conceptos legales muy similares, es importante entender que solo cuando se tiene la propiedad de un bien se puede disponer de forma absoluta sobre ese bien. Cuando se tiene el usufructo de un bien, se puede hacer uso de ese bien, recibir las ganancias provenientes de ese bien, disfrutar de ese bien, pero no disponer de él. Por eso es que decimos que transcurrido el periodo de 50 años, que fue el periodo original de la concesión, el pleno dominio, la propiedad regresaría a manos del Estado cubano. Incluso la concesión va más allá y en el mismo contrato de concesión hay una disposición que dice: si en cualquier momento durante el plazo de la concesión las obras fueran expropiadas, como sucedió luego, en virtud de la aplicación de la ley de puertos, el gobierno o sus agencias indemnizarán al concesionario por el valor de todas las obras construidas por este último, incluido el Departamento de Inspectores de Aduana. Es decir, que la concesión reconocía que el derecho absoluto sobre el puerto de La Habana y sus muelles o los muelles construidos pertenecía al Estado cubano, pero una vez transcurrido el periodo de 50 años, si antes de ese periodo esas obras fueran expropiadas, tenía el gobierno cubano la obligación de indemnizar por todas las obras construidas, además de los bienes inmuebles necesarios para operar el muelle. Aclaramos estos aspectos desde inicio porque son aspectos de la concesión original que no se van a modificar en el tiempo. Entonces tenemos que la Compañía del Puerto tiene ese muelle en usufructo, aunque es propiedad del Estado cubano, y recibe luego en 1910, 5 años después, otra concesión para construir 4 muelles más. Estas concesiones, que ahora se convierten en derechos de la Compañía del Puerto, son cedidas un año después, en 1911, a una compañía llamada Port of Havana Docks, y esa cesión de derechos es aprobada además por el Estado cubano. Por eso les decía que era importante los términos originales de la concesión, porque esos mismos términos se mantienen ahora cuando todos estos derechos son concedidos a otra compañía, ¿sí? Luego, en 1920, el gobierno cubano emitió el decreto 1944 y extiende este plazo que se había otorgado por 50 años a 99 años. Y como estamos manteniendo los términos originales de la concesión,
Tenemos que decir entonces que esa concesión comenzó en 1905, solo que ahora se extiende a 99 años. Significa que se extendería hasta el año 2004. Todos estos son elementos importantes para entender el debate de derecho que se da luego frente a los jueces norteamericanos. Según la Ley de Obras Públicas en Cuba, este tipo de concesiones solo podía otorgarse por un plazo máximo de 99 años, que es lo que se hace en este caso, siempre bajo un interés público absoluto. Piensen qué interesante, estamos hablando de una república que prácticamente había nacido, pero que ya usaba a las compañías privadas en beneficio del interés público. Bien, pues no importa cuál fuera el tiempo, cualquier derecho concedido o otorgado a estas compañías privadas, una vez terminado ese plazo, serían revocados y, por tanto, el Estado cubano volvería a tomar posesión de estas propiedades. Tanto es así que incluso hay una parte de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que resume bastante bien esto que les he dicho. Dice la sentencia: la concesión no otorgó, que fíjense qué interesante, porque estos son los jueces norteamericanos rebuscando en la norma cubana, rebuscando en la Gaceta Oficial de Cuba los decretos emitidos en aquel momento y las leyes vigentes en el país en aquel momento. Y narra el juez norteamericano en la sentencia: la concesión no otorgó al beneficiario derechos exclusivos sobre los muelles. O sea, a quien se le hizo la concesión originalmente y que luego fue cedida a Port of Havana Docks. No otorgó esa concesión a ese beneficiario, no otorgó esa concesión derechos exclusivos sobre los muelles. No, fue en concepto de usufructo. Y dice el juez norteamericano: y la ley de puertos disponía que la concesión podía ser rescindida unilateralmente por el gobierno cubano en cualquier momento. Siempre sujeto, por supuesto, a una indemnización al afectado. Y llegamos a la última parte del enrollo. En 1928, esta compañía que ahora tenía estos derechos cedidos, Port of Havana Docks, vende todas sus acciones corporativas a esta compañía que nos ocupa, Havana Docks, que está radicada en Kentucky y que tiene sus operaciones desde Kentucky. Por tanto, es ahora Havana Docks quien posee esa concesión con los términos originales de 1905 y con el plazo de 99 años que había sido incrementado luego. El gobierno cubano en aquel momento justificó aprobar esta cesión entre compañías, esta venta de acciones corporativas, porque necesitaban la aprobación del Estado cubano, la justificó señalando que era con el propósito de servir al interés público. Es por esta razón que es Havana Docks la compañía que ahora viene a demandar a estas compañías de cruceros, porque es quien ha recibido todas las cesiones anteriores, la cesión de 1905 y luego la de 1910, que ampliaba el periodo de ese usufructo a 99 años y además permitía la construcción de otros muelles, además del original. Como decíamos al principio, cuando Havana Docks viene a demandar a estas compañías de cruceros, pues cuando a partir del año 2016 estas compañías de cruceros comienzan a utilizar estos muelles y por tanto considera Havana Docks que se está haciendo tráfico de una propiedad que fue confiscada en el año 1960. Esta es básicamente la razón de la demanda. Recordemos que en 1959, cuando triunfa el proceso revolucionario, comienzan los comunistas a expropiar y a robarse todas las propiedades, entre ellas las de Havana Docks. Y son, por supuesto, las mismas propiedades, los mismos muelles que han estado utilizando durante todo este tiempo. Ahora, Havana Docks no puede ir contra el gobierno cubano. Havana Docks no viene a este proceso contra el gobierno cubano. No es esa la esencia del proceso. La esencia del proceso es ir contra un tercero que está haciendo uso indebido, o sea, tráfico le llaman ellos durante el proceso judicial, de una propiedad que fue confiscada indebidamente. Recordemos que la ley le permitía al gobierno cubano rescindir estas concesiones. Entonces, y además podía hacerlo unilateralmente. Entonces, ¿por qué viene Havana Docks a reclamar tráfico de propiedad confiscada si era un derecho del gobierno cubano? Pues simplemente porque no se cumplió con todos los requisitos de esa confiscación. En la concesión se aclaraba, lo leímos antes, que debía Havana Docks o el beneficiario de la concesión recibir una indemnización por el valor total de todas las obras construidas. Y este fue un requisito que el gobierno cubano nunca cumplió. El gobierno comunista no cumplió con esta formalidad ni con Havana Docks ni con ninguna otra compañía expropiada.
Por tanto, el Congreso norteamericano le ha permitido a estas compañías americanas afectadas tener un derecho de reclamación legítimo derivado de esas expropiaciones indebidas. Havana Docks nunca ha recibido compensación por la toma a la fuerza de sus propiedades en La Habana, de sus muelles en el puerto de La Habana. Y por tanto, al incumplirse este requisito de ley, ninguna compañía del mundo pues debería poder comercializar usando esas propiedades en Cuba. Y este es uno de los problemas del embargo. Yo creo que uno de los problemas centrales del embargo. El hecho de que existen en los Estados Unidos más de 6.000 reclamaciones legítimas de compañías norteamericanas simplemente porque el proceso de expropiación, que por un lado era derecho completamente del Estado cubano, no se realizó cumpliendo los requisitos de ley y no los ha cumplido hasta hoy. El tribunal dará por ciertas entonces, por verdaderas, tres cuestiones. De una sentencia de alrededor de 40 páginas, les he resumido en pocos minutos esta última parte. Luego de estas cuestiones que da por ciertas, por verdaderas, emite su criterio para luego entonces exponer las conclusiones. Veamos por partes. Este tribunal de apelaciones reconoce entonces que Havana Docks tenía una concesión renovada para la construcción de muelles y almacenes que debía expirar o estaba señalada para expirar en el año 2004, momento en el que debía entonces entregar esos muelles al gobierno de Cuba que existiera en el año 2004, en buen estado de conservación. Segunda cuestión que da por hecho. En 1960 el gobierno cubano nacionalizó y expropió la propiedad de Havana Docks en Cuba. Ellos exponen que existen suficientes elementos de razón para entender que esa expropiación por parte del gobierno cubano, esa expropiación de la concesión usufructuaria, al hacerse sin pago de compensación, violó el derecho internacional. Según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, el derecho internacional en el caso de una expropiación se viola por tres razones. La primera, cuando esa expropiación no sirva a un interés público. En este caso es difícil discutir que no servía a un interés público si se estaba diciendo en el momento de las expropiaciones al inicio de la revolución que era para entregárselo al pueblo cubano. Hoy sabemos que no es así. Segunda razón, cuando se discrimina a los nacionales de un país extranjero. En Cuba no hubo discriminación de ningún tipo, se expropió a todo el mundo. Lo mismo el zapatero de la esquina que el de la botica de la otra esquina que la compañía nacional de cualquier otro país. O tercero, cuando no está acompañada de una disposición para una compensación justa. En este caso, sí. Por tanto, hay una violación del derecho internacional. Y la tercera cuestión que el Tribunal de Apelaciones da por certificada, por cierta, por verdadera, es que Havana Docks sufrió una afectación, según esa comisión de reclamaciones, de 8.6 millones de dólares y con otras deudas por pagar y algunos otros bienes, pues la afectación ascendía a 9 millones de dólares y un poco más. Fíjense, señores, qué mal gestionada ha estado siempre la economía cubana o el patrimonio cubano, que una deuda como esta, que para un Estado es realmente una deuda insignificante, no pudo ser saldada. Claro, estamos hablando de miles de compañías que fueron expropiadas, pero es que no hubo una compensación justa para ninguna de ellas, ni siquiera una o dos o tres, las que le fuera posible al Estado cubano hacer. Entonces, se trataba más bien de la voluntad política de no hacerlo, aunque sé que en algún momento hubo un par de propuestas, pero realmente la voluntad política era la de no cumplir con esas disposiciones de indemnización. En este caso, esos 9 millones venían acompañados de un 6% de intereses a acumular por el tiempo que faltaba de operaciones en el muelle de La Habana por parte de esta compañía. Es decir, desde 1960 que fue expropiada hasta el 2004 que debía expirar esa concesión, ese usufructo otorgado en 1905. Este es un dinero que se ha gastado en 2 asambleas nacionales del pueblo popular, en 2 plenos de la asamblea, en 2 festivales organizados por los comunistas. Este es evidentemente mi criterio y me permito incluirlo acá. Entonces, teniendo estas cuestiones por verdaderas, el Tribunal de Apelaciones decide que,
para emitir su criterio, va a centrar la discusión del asunto en esa concesión de 99 años, para decidir si hay realmente una afectación a Havana Docks y de parte de quién es esa afectación. ¿Cómo emite su criterio a raíz de estos hechos el Tribunal de Apelaciones? Y en ese resumen que les he hecho hay algunas líneas que es importante leerles para que no se pierda el sentido de lo que trata de transmitir el juez. Dice en la sentencia: nadie discute que la expropiación de 1960 por parte del gobierno cubano extinguió la concesión usufructuaria de los muelles de La Habana. Un demandante del título 3, después de la expropiación, ya no posee bienes que puedan ser objeto de tráfico porque esos bienes ahora pertenecen al gobierno cubano. Es importante esto. Como la expropiación extingue de forma unilateral esa concesión usufructuaria, ese usufructo que poseía la compañía norteamericana de esos muelles, dice el juez que de lo que se trata entonces de una propiedad del gobierno cubano, del Estado cubano. Ojo, por eso es que no se habla en la actualidad de propiedades norteamericanas, sino de derechos de reclamaciones que estas compañías norteamericanas tienen sobre derechos confiscados en Cuba. Continúa entonces el tribunal. Pero es que una demanda del título 3 es una acción contra un tercero, no contra el Estado cubano. Porque no se está discutiendo la expropiación hace décadas. Es decir, que el Tribunal de Apelaciones está claro en que hay una afectación provocada a Havana Docks, pero dice que esa afectación no está siendo provocada por el gobierno cubano. Si existiera esa afectación, si existiera realmente un tráfico, está siendo provocado por un tercero, porque no se está discutiendo en este proceso si se expropió correctamente o no. No se discute en este proceso si es el Estado cubano quien está realizando acciones ilegítimas en esas propiedades confiscadas. Y continúa el juez norteamericano con un párrafo que a mí me muestra mucho de las libertades que tienen los jueces en los Estados Unidos. Miren este párrafo, continúa el tribunal. Los intereses en una propiedad inmobiliaria, intenta enseñarnos el juez, son tan variados como los colores y tonos de una rueda de pintura. En un extremo, esto es textualmente de la sentencia, en un extremo están la propiedad absoluta, como una propiedad de dominio absoluto, que es una propiedad que no tiene ninguna limitación especial. Y en el otro extremo, en la otra parte de esa rueda de pintura, están los derechos limitados, posesorios, como los que son creados, por ejemplo, por un arrendamiento, que tienen fecha límite, fecha de caducidad. Eso se entiende, ¿verdad? El tribunal está tratando de determinar qué tipo de derechos son los que posee acá Havana Docks, pero ya nosotros lo hemos conversado hace unos minutos. Ya sabemos cuál es la diferencia entre los derechos que se derivan de la concesión del usufructo y los derechos que se derivan de la propiedad. Son muy similares, excepto en el usufructo no te permite un dominio absoluto sobre el bien, sino que está limitado en el espacio y en el tiempo, mientras que la propiedad nos concede derechos sin límites. Continúa el tribunal. La relación entonces entre propietario e inquilino existe solo durante la duración del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, no creemos que el Congreso, al promulgar el título 3, haya tenido la intención de convertir esos intereses que estaban temporalmente limitados, como el usufructo, en intereses de dominio absoluto a perpetuidad, de modo que los titulares de dichos intereses limitados, como Havana Docks, pudieran ahora hacer valer sus derechos de tráfico hasta lo que Buzz Lightyear llamó el infinito y más allá. Asimismo lo narra el juez en la sentencia. La concesión usufructuaria de Havana Docks finalizó, dice el juez, a los efectos del título 3 en el año 2004, cuando el plazo de 99 años habría expirado. Recordemos que comenzó desde 1905 con la primera concesión a la primera compañía que después fue cediendo sus derechos. Como resultado, cuando las líneas de cruceros utilizaron la terminal y sus muelles en La Habana entre 2016 y 2019,
no traficaron con bienes que habían sido confiscados por el gobierno cubano. Según el juez, porque ya esos bienes pertenecían en el año 2016, 17, 18 y 19 al gobierno cubano, desde 1960. Havana Docks no tenía ningún derecho absoluto de propiedad, dice el juez, sobre cualquier bien inmueble en el puerto de La Habana. Tenía solamente una concesión usufructuaria, un usufructo, una servidumbre personal que otorga el derecho a usar la propiedad de otro y tomar sus frutos o ganancias. Nada más. La concesión, continúa diciendo la sentencia, tenía un plazo de 99 años y debía terminar en 2004, como se ha dicho. Havana Docks no tenía opción de renovación unilateral de esa concesión y debía, por tanto, devolver la propiedad y los muelles al gobierno cubano en un estado de buena conservación llegado el año 2004. En términos legales, lo que el gobierno cubano confiscó a Havana Docks en 1960 fue su control, no su propiedad. Fue el disfrute de esos bienes, no la propiedad de esos bienes en el puerto de La Habana. Cuando esa concesión expiró en 2004, dice el juez, terminó cualquier interés de propiedad limitado que Havana Docks tuviera en virtud de aquella concesión de 1905. Por lo tanto, la conducta de las líneas de cruceros de 2016 a 2019 no constituye tráfico de bienes confiscados de Havana Docks. Este es el análisis, este es el criterio que emite el juez. ¿Cuáles son? A raíz de este criterio, las conclusiones a las que va a llegar, ya no las imaginamos, ¿verdad? Ya se ha dicho casi todo en este criterio. Pero de todas maneras, déjenme darles las conclusiones. Solamente son 5 conclusiones, lo que les he resumido. En este criterio que acabamos de escuchar, hay al menos un par de cosas que creo que confunden a los jueces. No sé si a ustedes se les ocurre alguna más o se puedan dar cuenta de alguna más. Y sí, hacer justicia es una de las cosas más complejas que el ser humano puede hacer. Pero siempre tendrá que ser necesariamente a través de la lógica y el sentido común. Así que vamos a dejar de todas maneras para el final mi criterio, lo que creo, después de que terminemos de escuchar las conclusiones de la sentencia. Conclusión número 1. Aceptamos que Havana Docks poseía un interés de propiedad en la concesión de usufructo en el momento de la confiscación, pero ese interés de propiedad en algún momento en el pasado no habla de la naturaleza del interés hoy. Conclusión número 2. La comisión reconoció que la concesión de Havana Docks expiraría en 2004, momento en el que tenía que devolver la propiedad y sus muelles al gobierno cubano. Número 3. La proposición de que un usufructo vitalicio es equivalente a un usufructo vitalicio en derecho consuetudinario está fuera de lugar, porque la concesión en este caso estaba limitada a 99 años y no le dio a Havana Docks ningún derecho unilateral de renovación. Después vamos a hablar un poquito sobre este argumento. Número 4. Rechazamos el argumento de Havana Docks de que se puede presentar una demanda en virtud del título 3 contra las líneas de cruceros. Havana Docks tiene razón en que ahora tiene una reclamación certificada por el valor de lo confiscado, pero la existencia de esa reclamación no elimina el requisito de que el tráfico se realice en propiedad confiscada, no otro tipo de posesión, no otro tipo de contrato, en propiedad. Y número 5, aceptar esta posición de Havana Docks significaría que un nacional estadounidense con un interés temporalmente limitado y vencido vería ese interés convertido en una propiedad absoluta de duración infinita como resultado de la confiscación del gobierno cubano, y se le permitiría por tanto demandar a cualquier tercero que haya usado ese interés de propiedad vencido ya en 2025, 2050, 2075 o 2100, dice el juez. Es concebible que el Congreso pudiera haber creado un plan de ese tipo, pero no creemos que lo haya hecho. Aquí, el Tribunal de Apelaciones devuelve el proceso al Tribunal de Distrito y niega, por tanto, que Havana Docks pueda reclamar tráfico en su propiedad después del año 2004, porque ese derecho de propiedad está actualmente vencido y por tanto no puede establecer ningún tipo de reclamación sobre actos ocurridos después de esa fecha, que era cuando se vencía el arrendamiento. Esta decisión presenta un grupo de problemas, al menos un par de ellos, que podemos discutir.
esos elementos que les decía que podían ser elementos de confusión para los jueces, y déjenme explicarles algunos de ellos, al menos los que yo puedo notar. Hay un par de párrafos en la sentencia que nos van a mostrar bastante bien esos elementos de confusión que estábamos mencionando y que de haberse hecho de otra manera, o sea, este análisis al haberse hecho de una manera diferente, quizás las conclusiones que acabamos de ver hubiesen sido diferentes. Leamos juntos la sentencia. Dice el juez: la propiedad confiscada de Havana Docks no era un derecho de propiedad absoluta sobre bienes inmuebles en el puerto de La Habana. Ya eso lo sabemos. Se trataba en cambio de una concesión de usufructo por 99 años que habría expirado en 2004, si no hubiera sido por la expropiación del gobierno cubano en 1960. Continúa diciendo: en nuestra opinión, la forma de dar efecto al lenguaje de la ley es considerar ese interés de propiedad en cuestión como si no hubiera habido expropiación y luego determinar si la presunta conducta de los cruceros constituyó tráfico de ese interés. Aquí lo primero que surge es un problema que parece bastante extraño. No sé si se dan cuenta, y es que el juez crea una ficción, crea una realidad paralela en la que el gobierno cubano no expropió estos intereses de propiedad de Havana Docks en 1960. ¿Por qué el juez hace esto? Porque el juez se está centrando en una frase que parece confusa, como les mencionábamos antes. El juez está diciendo que esa concesión de usufructo por 99 años habría expirado en el año 2004. Pero es que eso el juez no lo va a encontrar en ninguna parte. Eso es simplemente un cálculo que está haciendo porque en la concesión original, en la concesión de 1905, lo que dice es que esa concesión va a tener un periodo de vigencia de validez de 99 años. No está diciendo que iba a expirar en 2004. Está diciendo que la validez de ese contrato de arrendamiento o de usufructo será por 99 años. Esto significa que el juez tiene que hacer una ficción, una realidad paralela, como si el Estado cubano no hubiera expropiado, para poder decir que en el año 2004 se vería expirado entonces ese contrato. Pero no fue eso lo que pasó. O sea, al crear esa realidad paralela, estás desconociendo un elemento importante de la realidad, y es que el hecho de que esos 99 años nunca transcurrieron. Los 99 años que se le concedieron a Havana Docks no transcurrieron jamás, precisamente por ese elemento de la realidad que el juez de apelación ahora está eliminando. Y es el hecho de que en 1960 se interrumpió ese periodo, se interrumpieron esos 99 años, por tanto, no transcurrieron. Para poder decir que esos 99 años transcurrieron y que llegó el año 2004, habiendo transcurrido esos 99 años, el juez tiene que hacer esa ficción de vamos a analizar esto como si no hubiese habido expropiación y luego entonces determinamos si hubo tráfico o no. Pero es que ahí se genera una confusión importante porque el juez está eliminando el hecho de que los 99 años que se le habían otorgado a Havana Docks para explotar esos muelles jamás llegaron a buen término, jamás se cumplieron en su totalidad. Y esto es lo que Havana Docks estaba tratando de alegar, estaba alegando desde el inicio del proceso. Tanto es así que el juez de primera instancia, o sea, los jueces del Tribunal de Distrito, sí lo habían reconocido de esta manera, y hay una frase en la sentencia del Tribunal de Distrito muy sencilla que dice exactamente así: Havana Docks tenía una concesión de 99 años, no una concesión que iba a terminar en el año 2004. ¿Por qué? Porque los cruceros habían alegado constantemente durante el proceso que ya el año 2004 había llegado y que por tanto esos 99 años habían transcurrido. Se había expirado ese derecho de propiedad que tenía concedido Havana Docks, ese usufructo. Pero es que la realidad no puede ser modificada para poder hacer un análisis más cómodo, para hacer un análisis más sencillo, porque precisamente todo lo que genera la complejidad del asunto es el hecho de que hubo una confiscación de bienes en el medio de ese tiempo, en el medio de ese periodo que debía transcurrir y que no pudo transcurrir. Es por eso que la Comisión de Reclamaciones en Estados Unidos le permite a Havana Docks reclamar por los 44 años restantes. Entonces, el juez de apelación viene a resolver el asunto
contra Havana Docks a favor de las compañías de cruceros de una manera que le va a permitir no solo a estas compañías de cruceros, sino a todas las compañías del mundo, al resto de las compañías del mundo que quieran usar los bienes expropiados que se habían otorgado en usufructo durante la República y que ahora han visto vencido ese periodo por el que originalmente fueron otorgados. Entonces, creo que solucionarlo de esta manera sería otorgarle a cualquier gobierno del mundo una herramienta simplemente para no cumplir con las formalidades de indemnización. Es decir, cualquier gobierno del mundo podría entonces confiscar, expropiar propiedades que están bajo un contrato de usufructo, bajo un contrato de arrendamiento y esperar simplemente a que pase ese tiempo por el que fue cedido ese bien, por el que fue contratado, por el que se hizo esa concesión de usufructo o de arrendamiento. Y transcurrido ese tiempo, pues el Estado se vería legitimado o el gobierno se vería legitimado para entonces no pagar nada más. Vendría a ser una herramienta para quienes no cumplen las formalidades. Y no debería ser esta, de ninguna manera, la solución a un proceso como este. Repito, no debería extraerse de la realidad un elemento que es importante en esa realidad, el hecho de que hubo una expropiación que le impidió a Havana Docks poder explotar esos bienes en usufructo durante un periodo determinado, un periodo que estaba contratado y un periodo que no pudo ser disfrutado. O sea, le faltaban 44 años de disfrute a esa compañía, por tanto, al no haber transcurrido aún esos 44 años de disfrute, cualquier acción en esos bienes debería, y este es mi criterio particular, ser considerada tráfico en esa propiedad mientras no sucedan dos cosas. Una, o se cumpla con el requisito formal de la indemnización, en cuyo caso Havana Docks ni ninguna otra compañía con concesiones de usufructo podría reclamar nada, o dos, que se le permita disfrutar de esa concesión, de esos bienes, por el tiempo que resta. O sea, en el caso de Havana Docks, por los 44 años que faltaban. Ninguna de esas dos cosas ha sucedido. Por tanto, no puede el juez norteamericano, o no debería poder, porque de poder puede, lo acabamos de ver, pero no debería poder eliminar la posibilidad de que estas compañías norteamericanas reclamen por tráfico en sus propiedades cuando no pudieron hacer uso de esas propiedades por el tiempo que el gobierno cubano había contratado con ellas. Creo que ese es un elemento que pudo haber sido analizado de otra manera si no se hubiese creado esta ficción para resolver el asunto de que el gobierno cubano no había expropiado. Incluso, y esta es una de mis preocupaciones, este tipo de decisiones pueden ser tremendamente problemáticas en el futuro cuando comience a suceder lo mismo con otras compañías mucho más importantes, compañías más grandes. Por ejemplo, la famosa frutera, la United Fruit Company, que tenía también en usufructo grandes extensiones de tierra en Cuba y que vieron renovada su concesión usufructuaria por última vez en la década del 30 del siglo pasado. Por tanto, llegado el año 2030 o 2030 y tantos, pues estas compañías se verán en la misma posición, en la misma situación de Havana Docks y tampoco podrán ir contra terceros. Ojo, no estamos diciendo que pierdan su derecho de reclamación contra el gobierno cubano por el tiempo restante de esa concesión usufructuaria. Lo que estamos diciendo es que este tipo de decisiones elimina la posibilidad de estas compañías norteamericanas de ir contra terceros por hacer uso de sus propiedades confiscadas o de sus intereses confiscados en Cuba, una vez que hayan transcurrido esos 99 años. En el caso de la United Fruit Company sería en el año 2030 o 2030 y tantos, si mal no recuerdo, que fue la última renovación. La segunda cuestión que puedo notar, y es que a lo largo de la sentencia hace una y otra vez énfasis en el tipo de contrato. O sea, en que era un usufructo, una concesión usufructuaria y no una propiedad. O sea, que el dominio que existía no era un dominio derivado de la propiedad, sino de otro tipo de contrato. Para mí, este debía ser un análisis secundario y no ponerlo en primera plana del debate como el Tribunal de Apelaciones lo hace constantemente. ¿Por qué? Porque un contrato es un contrato. Y sea cual sea el dominio que existía sobre ese bien, lo cierto es que hay un incumplimiento de ese contrato, no está extinguido el contrato. En mi criterio, hasta que no se cumplan todos los requisitos formales, no está extinguido completamente ese dominio, y el análisis debió ir más por el incumplimiento de ese contrato y por tanto de los derechos aún existentes por parte de Havana Docks y no de la inexistencia de esos derechos porque
ha transcurrido el tiempo que estaba indicado en el contrato, precisamente porque el contrato aún no se había cumplido en su totalidad, aún no había sido extinguido en su totalidad. Hacer el análisis de esta manera le hubiese permitido al tribunal no centrarse en el tiempo que ya transcurrió y sí en el tiempo que faltaba por transcurrir. ¿Por qué? Porque la insistencia en que es un usufructo lo que tiene Havana Docks y no una propiedad hace que se falle en contra del perjudicado, que en este caso es la compañía norteamericana. Y el otro elemento de confusión que creo yo que llevó a este resultado, se los mencioné en una de las conclusiones. Si recordarán, en la cuarta de las conclusiones, el tribunal mencionaba que rechazaba el argumento de Havana Docks de que un contrato de 99 años en derecho consuetudinario es un contrato vitalicio. Primero, ¿qué cosa es el derecho consuetudinario? Pues es simplemente la costumbre. Es la forma en que interactúan los estados o los sujetos de derecho sin que esté regulado en ley, sin que la norma escrita intervenga en esa relación, y sucede mucho principalmente entre estados. Sucede mucho principalmente en las relaciones internacionales. Por costumbre, los estados pues se tienen determinadas cortesías, determinados tipos de tratos que no tienen necesariamente que estar regulados en ley o en un contrato. Bien, pues eso es el derecho de forma muy sencilla consuetudinario. Pues creo que es un elemento de confusión que en este caso ha sido introducido por la defensa de Havana Docks. Y me explico muy rápidamente. Ya el juez tiene que decidir si Havana Docks está siendo afectado o no en función de los intereses que tiene o no. Y ya vimos, a todo el resultado fue negativo. Y en ese proceso de decisión, la defensa de Havana Docks incluye como elemento de defensa que un contrato de 99 años debía ser considerado por los jueces como un contrato vitalicio. Entonces el juez tiene que decidir si este es un contrato para toda la vida de la existencia de Havana Docks o no, y creo que hace que centre más la atención en el tiempo que ha transcurrido desde la concesión hasta hoy y no realmente en los intereses que aún se derivan de ese contrato no extinguido, de ese contrato incumplido. Repito, en este caso, el elemento de confusión lo pone la misma defensa. Y es que no sé durante el proceso si se mostró como un argumento inteligente o no, pero lo cierto es que un contrato de 99 años es un contrato de 99 años con un periodo específico, ¿sí? Y en relaciones internacionales realmente cuando se incluye un periodo específico de tiempo, pues es el tiempo que obliga a las partes y no otro, aunque después una de las partes tenga derecho a renovar de forma automática ese tipo de contratos, es otra cuestión. Lo cierto es que los contratos que se consideran vitalicios en relaciones internacionales son aquellos contratos que no incluyen ningún periodo de tiempo en el cuerpo de ese contrato. Es decir, aquella concesión debió omitir cualquier tipo de periodo, cualquier especificación de tiempo para que la defensa pudiera tener un buen resultado en este argumento de que era un contrato vitalicio. Por ejemplo, o el ejemplo clásico, y todos los cubanos lo conocen, es la base naval de Guantánamo. Y esa es la razón por la que los comunistas no han logrado nunca sacar la base de ahí. Me río porque sé que ha sido parte de la campaña siempre del Partido Comunista en Cuba, pero realmente a los cubanos no se les ve mucho entrando en el debate de si es importante o no el tema de la base naval de Guantánamo. Si has llegado hasta aquí, déjame saber si estás de acuerdo con estos argumentos que acabamos de mencionar. Pero, aunque sé que muchos de nosotros vamos a estar de acuerdo con estos argumentos, no seremos los únicos. En la sentencia de apelación no solo se dan las conclusiones de los jueces que tuvieron el voto mayoritario, también la de aquel o aquellos jueces que disienten del resto. O sea, aquellos que no estuvieron de acuerdo con el fallo, aquellos que tienen un criterio diferente a todo lo que acabamos de leer en esa sentencia. Por eso quiero mencionarles del juez Brecher, uno de los jueces que estuvo en desacuerdo con este fallo, algunas de las ideas muy simples que ha expuesto para decir que no está de acuerdo con que se falle en contra de Havana Docks en este caso. Es un juez bien directo, es un juez que se explica muy bien. No vamos a dar todos los argumentos de derecho, pero al final de la sentencia vamos a poder leer sus ideas como estas que les he marcado aquí. Empieza diciendo el juez Brecher: la opinión mayoritaria, o sea, la del resto de los jueces, está equivocada. Esta es una forma de disentir muy respetuosa, pero tiene que dar su criterio. Con ideas como estas: la ley reconoce que los intereses de propiedad de un nacional estadounidense anteriores a 1959 ya no existen.
han sido reemplazados por reclamaciones contra el gobierno cubano. Es decir, el análisis sobre qué habría sucedido con los muelles de La Habana si no hubieran sido confiscados en 1960 es incompatible con el texto de la ley Helms-Burton y socava su propósito reparador. Para él va en contra del propio propósito de la ley, del título 3. En un mundo ideal, dice el juez Brecher, el gobierno cubano pagaría esas reclamaciones por la propiedad que confiscó en 1959. Pero como el gobierno cubano no tiene intención de hacerlo, la ley proporciona otra vía de compensación, como esta. Continúa diciendo el juez en otra parte, el argumento de Havana Docks es que las líneas de cruceros traficaron utilizando los muelles físicos, los muelles que el gobierno cubano confiscó, no utilizando el interés concesionario en esos muelles, sino el muelle que existe físicamente, el que construyó Havana Docks. O sea, restando importancia al tipo de dominio que se tenía sobre ese bien, al tipo de contrato que existía, sino al hecho de que Havana Docks lo que viene a reclamar no es que se están aprovechando de su contrato de usufructo que tenía en el pasado o que tiene en el momento. No, es que se están aprovechando de un bien que fabricó Havana Docks, de un bien que existe aún y que está siendo explotado por un tercero. Y este juez lo ha comprendido de esa manera. Sigue el juez diciendo, creo que Havana Docks ha establecido que cumple estos elementos legales. ¿Cuáles son esos elementos? Se pregunta, ¿las líneas de crucero se beneficiaron comercialmente de propiedad que fue confiscada por el gobierno cubano? La respuesta es sí. ¿Usaron los muelles y embarcaderos que Havana Docks construyó y tenía derecho a operar cuando fueron confiscados? La respuesta es sí. ¿Tiene Havana Docks un derecho a esa propiedad? La respuesta es sí. El juicio de la Comisión de Reclamaciones sobre ese punto es una prueba concluyente, o sea, la Comisión de Reclamaciones que otorga a Havana Docks el derecho de reclamación que aún tiene. Havana Docks y el resto de las 6.000 compañías norteamericanas que tienen ese derecho de reclamación. Llega a la conclusión entonces este juez. Su reclamación no tiene límite temporal, no hace falta hacer un análisis sobre en qué momento se vencía ese usufructo. La reclamación persiste hasta que el demandante recupere totalmente su derecho, dice este juez, ya sea directamente del gobierno cubano o indirectamente al presentar una acción en virtud del título 3 de la ley. Como vemos, este es un juez que viene a darle la razón a Havana Docks, que entiende de una forma muy similar a como nosotros lo entendemos el problema del embargo en Cuba y el problema de las confiscaciones en 1959 y adelante, y que ha centrado su análisis en los aspectos que al menos yo considero que debieron ser puestos sobre la mesa y no extraer, como se hizo, de la realidad aquella confiscación que es lo que viene a generar la verdadera situación de enfrentamiento entre estas compañías norteamericanas y el gobierno cubano. Pues hasta aquí este chisme de derecho que espero que les haya gustado un poquito. Me gustaría saber tu criterio sobre dos cosas. Una, sobre la decisión de los jueces de apelación en este caso, en contra de la compañía afectada. Y dos, sobre el gobierno cubano explotando y usando bienes que fueron confiscados a partir de 1960, tanto a las compañías norteamericanas como a los propios cubanos y otras nacionalidades que también fueron confiscadas en Cuba. Solo así disfrutamos verdaderamente de este proceso que es aprender juntos.